Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de Encordados. En este caso, este vídeo es un podcast que he hecho con Miguel Sancho en su programa de Rock and Joy. Y bueno, pues me ha hecho distintas preguntas acerca de montaña. Yo ahora que lo he escuchado, pues quizá lo hubiera respondido de otra manera o quizá me hubiera enrollado menos. Pero bueno, el caso es que como yo le decía a él, voy completamente a vista, no sabía qué es lo que me iba a preguntar y yo decía pues en un principio pues lo que yo pensaba con total franqueza sobre cada asunto, cada pregunta que me hacía. Bueno, pues sin más os dejo el programa de Miguel Sancho, Rock and Joy. Guardia Civil de Rescate en Montaña y fundador del blog y canal de seguridad en montaña Encordados. La entrevista es una pasada, y como tratamos tantísimas cosas, como es habitual, la he dividido en 2 entregas de 40 minutos aproximadamente. He mejorado las notas del programa para ofrecerte una experiencia más completa. Entra en rockandjoy.com/66 para obtener de forma esquematizada los recursos y aprendizajes de la entrevista. Y ahora vamos con Pedro. Pedro, aparte de escalador y montañero consolidado, es miembro de los grupos de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil desde 1989. Pedro es, con su blog y canal de YouTube, la persona que más se ha preocupado por la divulgación de la seguridad y montaña en castellano, al menos en el mundo digital. Para mí es un honor poder compartir este rato contigo telemáticamente, sobre todo que hayas podido sacar un hueco después de tu jornada y con el panorama que tenemos actualmente. Así que muchas gracias y bienvenido a Rock and Joy. Muchas gracias a ti por brindarme este espacio y siempre digo que es un lujo poder expresarte y que la gente te escuche. La verdad es que siempre he pensado que lo que yo digo, pues de alguna manera tampoco es tan importante y que haya mucha gente que esté detrás interesada en los vídeos, en lo que escribo en el blog y demás, pues para mí es un privilegio. Sí que es una maravilla. Ves cómo el mensaje cala y cómo lo que das te devuelve multiplicado. Al menos en alegría y en ilusión. Antes de empezar a acribillarte a preguntas sobre tu profesión, rescate, etcétera, me gustaría conocerte un poco más. ¿De dónde viene tu afición por la montaña? Bueno, pues mi afición por la montaña podíamos definir que empieza por el aspecto deportivo. Yo de pequeño empecé a correr, hacía carreras, no carreras por montaña, sino carreras campo a través, que es como se denominaba antes. Y bueno, pues de ahí me enteré que había un grupo de rescate que había en Granada. Yo vivía en un pueblo muy cerca de Granada, en Alcalá la Real, en Jaén. Y bueno, pues me hice guardia civil pensando básicamente en hacerme socorrista en montaña. Ajá. En aquella época, era 1986, cuando me hice guardia civil, ingresé en la academia del CAEM, de la Guardia Civil de Montaña, en 1988, y por aquella época, digamos, aprender montaña, o sea, no había club de montaña, no había nada que fuera, ¿cómo decirte?, un referente para una persona con 16, 17 años que quería hacer montaña, que quería vincularse con el deporte. Y al no existir eso, pues básicamente lo que había antes era el ejército o guardia civil. No obstante, lo que más me llamaba la atención era hacer rescate en montaña. Entonces tu tecnificación en el mundo de la montaña viene por parte de la Guardia Civil. Sí, empecé ya te digo, en el 1988 y desde entonces hasta ahora, pues ha sido un bagaje muy amplio, con con mucho terreno, por decirlo así de alguna manera, mucha evolución, tanto en la formación, la forma de aprender y el material también, conceptos de montaña, de escalada, pues todo eso ha ido variando y evolucionando y tú no tienes otra manera que adaptarte a los cambios. Claro. Pero desde la perspectiva de los montañeros se les tiene verdadera devoción a los Crane. Sin embargo, quizás los escaladores más deportivos y que acaben de llegar a esta actividad no conocen aún en qué consiste. ¿Nos podrías contar en qué consisten los grupos de rescate y cuáles son su labor? Pues Grain corresponde a un grupo
más o menos de unas 12 personas, y la G de Grain se refiere a grupo. Luego está la sección, que sería Serein, y la S, la S y E, bueno, la S más bien, sí, la S, corresponde a un grupo mayor, que puede ser unas 15, 18 personas, que es sección. Y luego está unidad, que sería Urein o Erein. Los Urein prácticamente han desaparecido y ahora queda Erein. Entonces la E significa equipo y tiene como unos 7, 8 componentes. O sea, de menor a mayor sería equipo, Erein, Grain y sección, Serein. ¿Y qué labor cumplen? Básicamente el rescate en montaña y la preparación para realizar este tipo de actividad. O sea, un rescate en montaña necesita primero conocer el medio y luego conocer las distintas actividades que se realizan en ese medio. Lo más normal, lo más básico desde el comienzo, pues escalada, alpinismo, o sea, alpinismo me refiero con nieve, corredores de nieve, moverte en terreno nevado con esquí también, y luego de ahí pues se ha ido evolucionando a distintas facetas como el barranco, la espeleología, básicamente eso, ¿no? No sé si me dejo algo. Qué interesante. Me alegra saber que en España contamos con gente tan especializada a nuestro servicio, si alguna vez por desgracia se necesita. Bien, pues si te parece bien, vamos a hablar sobre los accidentes de escalada en roca. Como bien sabrás, pues los deportes al aire libre están en auge y la escalada, entre ellos con la popularización de los rocódromos, la cobertura mediática que está teniendo, está experimentando un boom tanto indoor como en roca, que me gustaría saber desde tu perspectiva en qué se traduce. O sea, ¿qué relevancia tienen los accidentes de escalada dentro de las actividades de rescate? Pues no mucho, la verdad. No hay mucho accidente en escalada. Cuando digo Ajá. escalada, también me refiero a grandes paredes. No hay mucho. En escalada deportiva quizás sí que hay bastantes más, pero son accidentes que normalmente no requieren nuestra actuación. Son Ajá. accidentes más leves, salvo en algunos casos pues que por lo que sea hay un infortunio grande y ese accidente se convierte en un accidente más grave y entonces sí tenemos que intervenir. Pero normalmente es a pie de vía y no son necesarios mucha especialización para ese tipo de rescate. Sí, en mi experiencia la deportiva es una actividad bastante segura con unos riesgos que se pueden controlar y mitigar fácilmente. Dentro de estos accidentes que decías, ¿cuáles son los que más te encuentras en escalada deportiva? Pues en escalada deportiva abunda mucho el final de cuerda, o Ujú. sea, escalar con cuerdas que son cortas para la vía que van a hacer. Incluso, pues, es que luego hay muchas anécdotas con este tipo de incidente que al final acaba como accidente. Y es que hay personas que se dejan cuerdas, se prestan material, igual no se deja, no te dice cómo está. Y en un caso nos pasó que una persona pues dice, no, pero si esta cuerda tiene 70 metros y da para haber bajado. Y dices, ¿tiene 70 metros? Pues la medimos, O los tenía tubos. tenía 55 metros. ¿Qué Uf. pasaba? Que la habían pedido prestada y el dueño pues cortó 7 metros de cada lado, con lo cual pues dejó 15 metros fuera y no se lo había dicho a esta persona. Y el final de cuerda, pues en algunas vías que son, en mi opinión, son de principiante, o sea, voy a poner incluso principiante hasta el 7A, son de principiante, pero las llevan más allá de los 30 metros. Algunas vías las llevan a 32, las llevan a 33. Hay una vía por ahí que la llevan a 43 metros y es un 6A. Entonces, a veces yo me planteo, digo, vamos a ver si hasta un nivel de vía donde el escalador ya se entiende que tiene cierto nivel, no debía de superar, en mi opinión, 30 metros.
porque a veces esos 2 metros no tienen ningún interés para la escalada y te puedo citar vías donde hay reequipadores que han bajado la reunión montando otra reunión. O sea, han dejado la reunión de arriba, han montado una más abajo, 4 metros más abajo, con lo que faltaban 8 metros para llegar prácticamente al suelo. Y la gente va y rapela, o sea, se hace el descuelgue de la reunión primera, no de la original que está 4 metros más arriba, ¿sabes? Por ejemplo, en esta vía que te comento, hemos tenido varios accidentes, entre ellos una pierna rota. O sea, accidentes me refiero que ya hemos tenido que ir. Y desde que pusieron esa reunión, no sé quién la puso, pero vamos, me parece que fue un acierto. Desde que se puso esa reunión no ha vuelto a haber ningún accidente en esa vía. Entonces, pues, esa vía te estoy diciendo que será un 6A más o por ahí será. Entonces, pues, yo entiendo que a veces las personas que abren vías, de alguna manera quieren apurar o ven 2 metros más, pero a veces pienso que no merece la pena, no tiene tanto interés si la vía es homogénea y ya has hecho en 30 metros, ya has hecho el 6A, pues monta el descuelgue a los 30 metros y nos estamos quitando muchos accidentes de personas principiantes. Pues nunca lo había pensado así. A mí siempre me ha gustado escalar vías largas y la verdad que, bueno, yo me compré mi cuerda 80 también cuando empecé y dije, joder, es que alegría que tenga vías de 40 metros para tirarme aquí, pero realmente si es un factor que por escalar 3 o 4 metros más incurra en unos riesgos que existen, pues sí que es para planteárselo y para darlo a conocer entre los equipadores, desde luego. Yo creo que las cuerdas de 60 metros cada vez se venden menos. Sí, pero totalmente. el que empieza normalmente va apuradillo Sí, de mira por el dinero dinero. y siempre va comprando un poco lo más barato. Y normalmente se empiezan por ese tipo de cuerdas. Piensas que una de 70, una de 80, ya me la compraré cuando escale mejor, ¿sabes? Lo ideal sería eso, empezar con una de 80 y, bueno, en teoría no deberías tener muchos problemas. Bueno, pasando a la montaña en su perspectiva más amplia y sabiendo tu afán por divulgar buenos hábitos en seguridad, ¿cuáles son, en tu experiencia, los factores que provocan los accidentes de montaña? Pues yo siempre digo la planificación, porque claro, es que en la planificación entra todo, pero es que la planificación de alguna manera te hace pensar que tú antes de salir tienes que planificar efectivamente todos los elementos que tú necesitas para salir a la montaña, realizar la actividad que tú quieres y volver. Porque muchas veces se planifica sobre todo en escalada, ¿no? O escalada de grandes paredes. A veces se planifica siempre pensando en el reto, en el largo complejo, en el que llegaremos a cumbre a una hora concreta, pero luego en la bajada y la vuelta al coche es como que se le quita importancia. Y tiene mucha importancia llegar con muy buena hora a la cumbre y tiene muchísima importancia saber cómo vas a bajar y por dónde vas a bajar, centrándonos un Claro. poco en el tema de la escalada. Entonces, pues el tema del horario en la planificación, ya no digo el tiempo, porque el tiempo se insiste tanto que la verdad es que la gente normalmente siempre va con buen tiempo y los accidentes, por lo general, o sea, el 90% de los accidentes ocurren con buen tiempo. Ajá. Y planificar, sobre todo, yo digo una planificación hídrica, tanto en salidas normales como en barrancos, muy importante, pero sobre todo en escalada, porque siempre vamos apurando mucho, vas muy deshidratado, a mí me ha pasado también, o sea, yo he fallado con el agua, por no subir mucho, pues vas apurando y siempre al final vas deshidratado, los antebrazos En no la funcionan bajada. igual, la Sí. cabeza no funciona igual y el cansancio pues al final hace mella. Entonces, cuando ocurren más que nada, más que accidentes son retrasos o esos retrasos provocan que al final tengas que ir a por ellos porque están completamente agotados, pues es más o menos por esas circunstancias que te comento. Genial. Bueno, durante los últimos años ha surgido mucha polémica en torno a los rescates de montaña.
Los hay que opinan que deberían de ser privados y pagados de forma particular o con un seguro, y otros que, como yo, defendemos un servicio público de rescates de calidad. Quería saber cuál es tu opinión. ¿Debería ser el rescate público sí o sí? ¿O debería de castigarse aquel que comete una imprudencia temeraria o una negligencia? Vamos a ver, yo pienso que ahora mismo todo el rescate que hay en España, todo es público, salvo en algunos conceptos que las comunidades autónomas han legislado para poner una tasa por rescate. Pero esa tasa la pone la comunidad autónoma, la cobra la comunidad autónoma, y el grupo de rescate funciona como un grupo de rescate público. O sea, si el rescate lo hace bomberos es un cuerpo público. Si lo hacen, bueno, me puedo ir al País Vasco, donde está esa tasa, por ejemplo. Si lo hace la Ertzaintza, pues la Ertzaintza es un cuerpo público, salvo las distintas legislaciones que saquen las comunidades autónomas diciendo que si te rescatan, por ejemplo, ha habido un caso hace un tiempo en Pico de Europa, donde fueron bomberos del Principado y el Principado les impuso una, no sé cómo llamarlo, no sé, una tasa, les cobró el rescate. Y ya ha cobrado algunos más. Iba a decir la avería de la Estrella, pero no, eso es en, en Andalucía. ¿La ruta del Care? En la ruta del Care. Uno que pues también tuvo un accidente, otros que han ido en bicicleta y demás, pues le han puesto una tasa de rescate. Y mi opinión sobre esas tasas, que las ponen las comunidades autónomas, no es que el grupo en sí sea privado y te cobre por eso, sino es una tasa que pone la comunidad autónoma, pienso que está fuera de lugar. Sí, en mi opinión, no estoy de acuerdo con que se cobre una tasa. Podría haber una sanción, eso sí, podría haber una sanción por un acto de imprudencia que estuviera definido y en el cual no hace falta que tú te accidentes para que exista esa sanción. Si tú estás en un collado o estás en la cumbre del Veleta y ves a una persona en invierno, que a veces se ven, y ha subido en zapatillas y no lleva piolet, no hace falta que se caiga y que tenga un accidente para que tú puedas sancionarle. Si existiera esa posibilidad de sancionar a una persona que tiene una conducta negligente en la montaña, pues quizá fuera más positivo que no cobrar todo lo que entraña un rescate a una persona porque se ha accidentado y no tiene otra posibilidad que ser rescatado. Por ejemplo, esta persona que tiene un accidente y dice, bueno, pues yo me voy arrastrando hasta el coche, llamo a un amigo, me baja al hospital y tal, ¿no? Pues digamos que él, al no pedir el rescate, podría hacer eso. Y si piensas que te van a cobrar 5.000 euros y estás a 200 metros del coche, pues igual eres capaz de arrastrarte. Y a lo mejor estás poniendo en riesgo tu vida. Pero es que no tienes otra opción, porque igual no te puedes trasladar. O sea, es que el rescate es como es un recurso de primera necesidad. Claro. Que luego tú hayas hecho algo malo o no, pues yo creo que debería de ser una legislación y no cobrar todo un operativo que en realidad está en su base esperando precisamente a que haya accidentes. Entonces, pues no se comprende que cada vez que salgan, pues tengan que cobrar una tasa. Estoy de acuerdo. Hilando sobre este concepto, si esos rescates son 100% públicos, ¿qué sentido tiene que tengamos un seguro de rescate con la Federación? ¿No es más lógico tener un seguro que cubra la recuperación, no? El seguro de la Federación, pues hay que tener en cuenta que es un seguro que se paga 50 euros, 40 euros, si está federado con la tarjeta básica. Sí. Tarjeta federativa básica igual 40, 50 euros al año. Entonces, hay que tener en cuenta que esos seguros están muy limitados en sus coberturas. Aún así, el seguro se puede describir en lo que corresponde a rescate, por ejemplo, se puede describir en dos formas. Una, que es por coste sanitario, hay un tope, no sé si son 18.000 euros por ahí,
y hay otro coste que es por rescate. Y ese tope por rescate puede ser que también sea similar. Y aparte, pues también hay una serie de clínicas que te atienden, pues, por ejemplo, pues para una resonancia o para algún tipo de lesión que tengas, que te la haya hecho haciendo actividad, que cubra seguro y digamos que tienes un seguro privado médico, que tienes como una atención más rápida. Si te doblas un tobillo, pues si vas a la sanidad pública, que espero que mejore después de todo esto que está pasando, Esperemos. sería lo ideal que fuera la pública, pero bueno, a veces pides cita y para un E15 te dan un mes y medio después. Lo ideal sería que fueras casi que inmediatamente. En las coberturas en estas clínicas que están concertadas, pues tiene una entrada casi que directa. En poco tiempo eliges clínica y tú vas. Entonces yo el seguro lo veo más por ahí. Un seguro sanitario donde también cubre pues una serie de cuestiones sanitarias. Por el rescate, pues te puedo decir, por ejemplo, en casos reales, en Sierra Nevada, por ejemplo, pues ha habido una luz y ha habido que ir allí a trabajar muchos días con quitanieve, a quitar nieve. O que se ha empleado una grúa especial para sacar a una persona que está en un punto X. Entonces, el grupo de rescate, el que sea, actúa y actúa sin cobro. Pero en el caso, por ejemplo, de que las quitanieves estuvieran allí 3 días seguidos, 12 horas diarias, a 3.000 euros cada día por máquina, pues al final es un dinero, ¿sabes? Claro. Si la máquina, o sea, la grúa esta especial tiene que ir allí y nada más que el traslado pues cuesta 5.000 euros, pues todo eso lo paga el seguro de la federación. No sé qué ejemplo ponerte, en el cual de alguna manera emplean medios que no tienen los grupos de rescate. Por ejemplo, claro, que se empleara un tractor o una excavadora para algo, ¿no? Pues estaría ahí cubierto. En el caso de la tasa, no sé si esas tasas los cubriría, yo me imagino que sí, los cubriría el seguro de la federación. Habría que leerlo concretamente, habría que leerlo. El motivo del cobro de la tasa también habría que leerlo. Sí, hombre, no tendría sentido lo contrario, ¿no? Porque estás haciendo las cosas bien, tú te federas, vas a hacer tu actividad y si no has cometido ninguna negligencia y tienes la desgracia de tener un accidente, pues poca gracia tendría que, habiendo tomado todas las precauciones, te cobraran una tasa. Pero bueno. En teoría en Asturias es así. En País Vasco también, en teoría. No sé, tendría que mirarlo bien, pero por lo último que he mirado y he querido entender, es que por el simple hecho de ir a rescatarte y estar realizando una actividad de escalada, por ejemplo, pues ya te la cobra. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en todos estos años del Grain? Pues no sabría decirte. Si tuviera algo, sería simplemente la propia adaptación. O sea, yo me veo cuando empecé a ser, que llegué, mi primer destino fue en Potes, en Cantabria, pues de cuando yo llegué allí, ahora toda la evolución que he tenido. Luego, pues es verdad que está en el Grain y de alguna manera, pues trabajas en equipo, trabajas siempre con un objetivo y luego, muy importante, que tienes una vivencia real de lo que es el rescate y no como el rescate cuando llegas al principio a un grupo de rescate, el que sea, ¿no? Donde pues tienes idealizado, ¿no? Esa cosa del rescate, que alguien tiene ayuda, tú vas y en el último momento pues le echas la mano y lo sacas ¿no? de ese peligro que tiene y tal. La realidad es muy distinta, no tiene nada que ver con películas ni nada de eso. La realidad es todavía más dura, diría yo. Me refiero de que vas a ir a rescatar personas que en ocasiones no son montañeros reales, ni son escaladores de gran nivel, sino son personas que han cometido un error, errores muy básicos. Y cuando vas traspasando esa frontera, digamos, ¿no? de aprendizaje profesional y te vas encontrando con accidentes de montañeros, tanto experimentados como no, que han perdido la vida, pues al final ese tipo de rescate
te deja siempre un sabor agridulce, de alguna manera, ¿no? Claro. Por una parte, pues sí, te sientes contento de, por lo menos, de haber sacado para la familia el cuerpo, y eso siempre parece que no, pero es que no todo el mundo recupera el cuerpo dependiendo de lo que haya pasado. Ujú. Y eso es muy importante. Y aparte, pues, por ejemplo, pues yo tengo grabado de las primeras veces, ¿no?, que me pasaban estas cosas, pues precisamente allí en Cantabria, una vía que a mí me gustaba hacer mucho, un 6B, Ujú. con una salida así desplomada, que bueno, estaba bien y salía a la reunión. Pues de esa reunión, un chaval pues rapela, no hace bien el nudo, se le deshace el nudo y cae abajo y bueno, pues se mata. El caso es que yo cada vez que hacía esa vía, pues me acordaba de él. Y en alguna ocasión que has tenido pues quizá un despiste en donde en reuniones que estás escalando vías de varios largos, con los seguros pues siempre los miras para ver que esté todo bien, que estén todo Ujú. cerrado, pero en algún momento que dices o tiene algún despiste que no ha cerrado bien el mosquetón o pensabas que estaba anclado y todavía no está anclado, siempre te viene a la cabeza de alguna manera todas las personas que han cometido errores Ujú. básicos, que han perdido la vida y que al final, pues yo también lo pongo ahí en el blog, pues que he tenido muchas formas de aprendizaje. Pues lo que había arreglado en aquella época y luego profesionalmente, pues aprender en cuerpo ajeno los errores de los demás. Y Claro. también mis propios errores también me han enseñado. Ujú. Pero el tema de profesionalmente el rescate, tenerlo de una forma muy idílica y que finalmente pues veas que es un drama humano. Incluso una persona que se accidenta y se parte una pierna o tiene una lesión grave en la rodilla, muchos de ellos de alguna manera que no quedan igual. Todos pensamos Claro. que una lesión, si es entrenando y tiene una pequeña lesión y te dura varios meses, pues cuando tiene una caída fuerte que te rompe varios huesos y como tenga algo de ligamentos, pues hay un antes y un después, por lo menos físico, para esas personas. Y bueno, pues intentar de alguna manera conseguir que eso no ocurra, básicamente por el blog, los vídeos y todo eso. Ujú. Hilando un poco con lo que has hablado, ¿cómo te preparas emocionalmente para un rescate complicado, un rescate de este estilo? No hay preparación salvo la madurez profesional, la consecución de casos que se te dan y luego también tener alguna persona veterana que de alguna manera todos esos sentimientos te los va, digamos, dándole una conducción. Ujú. Porque al principio, pues igual lo que te he comentado antes, sales con una idea del rescate muy, no sé cómo, con qué compararlo, que sea, aunque no tenga ninguna comparación, con los vigilantes de la playa, ¿no? Con Sí, sí. muy idílico todo. Pero luego vas viendo que no es así y que realmente cuando tú sales por una persona es porque necesita ayuda real. Y a veces es una ayuda real y vital. Entonces, pues te cambia mucho el chip de pensar en el rescate cuando realmente estás pensando ya en la persona. Digamos que ahí es cuando ahí te empieza a convertir en un profesional de lo que estás haciendo. Ujú. ¿Y la logística de un rescate cómo es? Si tú estás en el cuartel y entra una llamada de un accidente urgente en una pared que no tiene posibilidades de acceso rápido, ¿cómo os organizáis? Pues mira, te puedo decir que lo fundamental es primero saber dónde está, no el lugar, sino si es una escalada. Por ejemplo, ya te dice la vía, incluso te dice el largo, incluso sabe en qué paso se ha caído. Pero hablándolo así en general, Ujú. primero tienes que saber en qué medio está, pues si es un medio de pared, un medio acuático, un barranco, si es espeleología, si es alpinismo y está en mitad de un corredor. Primero saber ese medio. Segundo, saber qué tipo de lesión tiene, pues es de pierna, cambia bastante. Pues si es de brazo o si es de tórax, puede haber lesiones incluso que piensa que no tiene nada y dice que le cuesta respirar. Entonces, pues depende qué es lo que tenga, Ujú. pues ya vas eligiendo material, dependiendo pues del medio, de la lesión que tenga
y conforme a eso tienes que pensar en un traslado. Primero en tú cómo acceder a ese lugar y una vez que accedes a ese lugar, cómo lo vas a trasladar. Ha habido ocasiones en las que hemos llevado hasta 3 camillas diferentes, porque dependiendo de cómo lo vas a mover y qué lesión tiene, pues eliges una camilla u otra, ¿sabes? Entonces, pues normalmente siempre echas más material del que necesitas, porque hay personas que cuando le pides que definan qué es lo que ha pasado y dónde es y cómo, pues a veces omiten datos, no malintencionados, sino que pues que se le ha olvidado o que te ha dicho algo, pero te lo dice a su manera, y igual realmente su mensaje no ha llegado como él pensaba. Nosotros hemos entendido otra cosa. Sí, debe ser complejo también, ¿no? Pues puede que esté en un estado psicológico muy alterado y están las emociones a flor de piel y debe ser complicado tratar con un accidentado o un compañero que está en ese estado, ¿no? Pues mira, muchas llamadas en Andalucía pues la hacen a 3. O sea, accidentado, 112 y el grupo de rescate. Y la frase que más decimos, los 3, es tranquilícese. Porque es verdad, tienes que hablar muy pausado, tranquilo, preguntarle qué es lo que ha pasado. A veces ya lo han explicado 1, 2 o 3 veces, dependiendo cómo haya ido esa llamada hasta que te llega a ti. Y a veces pues esas personas están como un poco cansadas de explicarlo. En otras ocasiones esa llamada solamente ha entrado a un centro operativo, vamos a pensar el 112. El 112 hace una serie de preguntas genéricas y te pasan las respuestas. Y en ocasiones pues esas respuestas no coinciden muy bien con lo que o te hubiera gustado preguntarle alguna cosa más, ¿sabes? En una ocasión se nos dio que un alertante llama, dice que está mal, que se encuentra en un refugio y que está en el refugio de la Cochinilla. Y entonces pues nos lo pasan y nosotros decimos, bueno, el refugio de la Cochinilla. No existe ningún refugio que se llame la Cochinilla. ¿Dónde ha aparcado el coche? Bueno, pues lo ha aparcado al comienzo de la vereda de la Estrella. La cucaracha, ¿no? Estaba. Efectivamente. Pues esa persona pues tenía identificado ese refugio como un bicho. Sin embargo, en un entorno montañero, decir voy a la cucaracha, pues ya sabes perfectamente a dónde va. Entonces, pues a veces es muy interesante mantener una pequeña conversación con el alertante, el grupo de rescate, porque hay detalles que a Claro. veces el 112, por muy entrenados que estén en alerta, pues a veces en montaña pues tienen menos referentes. No hay tantos accidentes en montaña. Por suerte. Sí, a ver, te digo, no hay tantos accidentes en montaña con el volumen de llamadas que maneja el 112, Claro, que claro, claro. normalmente son de tráfico o en ciudad. Y es muy fácil decir qué es lo que te ha pasado y dónde estás. En una carretera 1 kilómetro o en una calle y un número de calle y una ciudad. Claro. Pero ¿cuáles son los problemas más típicos que os suelen surgir en los rescates? Pues quizá el saber exactamente qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, yo siempre digo que es más fácil sacar a una persona con una fractura de fémur en la norte del Mulhacén que una persona que te llama que dice que no sabe dónde está. O un familiar que llama y dice que su pariente o quien sea que no ha regresado a casa. Y el coche lo tiene en tal punto, en un punto concreto. A veces no tenemos ni eso. O sea, te dicen Sierra Nevada, lo Buah. mismo puede ser por Capileira que puede ser en Monachil. Entonces, pues, en ocasiones las dificultades para comenzar quizás sean las más difíciles para tomar una decisión conforme a situaciones que a veces en un principio parece algo fácil, pero es que nunca puedes dejar nada resuelto, ni puedes dejar nada como que es así, ¿sabes? Siempre tienes que albergar una duda. Para terminar con esta sección sobre los rescates. Desde fuera, como bien dice, el guardia civil parece como esa figura mítica, ¿no? Ese action man o ese vigilante de la playa que no siente ni padece. Sin embargo, en muchos rescates estáis anteponiendo la seguridad del accidentado a la vuestra propia. ¿Alguna vez pasas miedo en un rescate? Pues, si te digo la verdad, no. Pero, a ver, miedo o momentos de tensión,
Eso sí, porque nunca está todo controlado. Nunca tienes la certeza pues, a la hora de montar una reunión. Tú puedes pensar, bueno, pues llevas taladro y lo montas con taladro, pero es que no siempre se lleva un taladro para montar reuniones. Hmm. Entonces, pues cuando montas cualquier sistema en el cual pues no hay una confianza plena, pues quizá ahí te entren algún tipo de tensión. Pero normalmente todo ese trabajo se hace de una manera progresiva. Se Ujú. hace de una manera en la cual, pues como si a ti te preguntan si te da miedo escalar una vía de deportiva o una vía de varios largos y la gente te ve subido a 300 metros de altura. Y tú dices, bueno, pues mira, a veces sí tengo miedo, si veo que tengo un frien a 4 metros y estoy ahí medio pilladillo. Pero un miedo de estos que pienses que sea un miedo irracional, ¿no? Hmm. Pues no, porque además, tanto tú que estás escalando esa pared de 300 metros y vas largo a largo, todo eso es tan progresivo, te vas metiendo en esa dinámica de escalada que en un rescate, pues tienes que ir por zonas nuevas, muchas veces tienes que ir por zonas, me refiero, nuevas que igual no has caminado ni las has hecho antes. Claro. Tienes que ir de noche, muchas veces tienes que ir de noche, tienes que ir con mal tiempo y de alguna manera solventando también alguna situación de estas, ¿no? Entonces, pues todo eso al ser muy progresivo y si tienes dudas, pues tampoco, vamos a ver, en una reunión, tampoco te dejas todo el peso ahí si vas a hacer algún tipo de maniobra. No haces nada brusco, ¿sabes? Y en un primer momento, cuando tú compruebas la solidez, pues ya está, ¿sabes? Que no, a partir de ahí ya no hay mayor problema. Y aquí lo dejamos por hoy. Hemos hablado largo y tendido sobre los accidentes de montaña y escalada. Antes de terminar, quiero darte un aporte sobre cómo pedir un rescate de forma adecuada. Ya has visto que lo más difícil para los grupos de rescate es conocer de primera mano los detalles de la operación. Por eso, si por desgracia tienes que llamar al 112, lo primero que hay que hacer es decir accidente de montaña. Con eso estás poniendo en marcha que se avise al grupo de rescate correspondiente. Lo segundo es decir dónde. Si la comunicación se cortara por cualquier motivo, sabiendo que es un accidente de montaña y dónde es, habrás puesto en marcha el rescate. Y por último, de forma calmada, explica la situación de la forma más precisa posible. Y con esto termino. Entra en rockandjoy.com/66 para descargarte los aprendizajes claves del episodio. El viernes que viene terminaremos la entrevista hablando sobre encordado, seguridad en montaña y divulgación. Un abrazo y nos vemos el martes con un nuevo monográfico sobre la técnica. Hay, Pedro, mucha gente que desprecia el aprendizaje online de conceptos tan físicos y tan ligados a la experiencia como la montaña o la escalada. Está claro que teniendo tú este canal no eres uno de ellos. Sin embargo, Internet es un campo sin acotar, en el que cualquiera puede subir información con mayor o menor calidad y acierto. ¿Qué opinas tú de esta autoformación, de aprender de libros, vídeos y blogs para luego ponerlo en práctica de forma autónoma? Pues todo tiene sus dos caras, ¿no? Pero fíjate, te digo esto de las dos caras, pero yo creo que ya no estamos en dos caras. O sea, esto es ver las cosas como las veía yo cuando empecé, que lo ves muy plano. O sea, todo es o blanco o negro, o la cara de un folio que ves aquí y le das la vuelta y tienes la otra cara que es todo lo contrario. Yo creo que ahora mismo es un gran poliedro lo que tenemos. Internet, Internet a mí me apasiona Internet, para mí es una gran enciclopedia y yo no paro de aprender. YouTube ha transformado eso muchísimo más porque de alguna manera el gesto, el poder verlo, ya no el leer, porque en el blog pues yo describía algunas cosas, pero tú lo ves en un minuto y lo entiendes mejor que he leído. Entonces, el vídeo es algo tan directo, tan cercano, que realmente es una herramienta de aprendizaje. Yo en un principio casi que me quería resistir, yo ya me he dejado, o sea, me he adaptado a esto. Hay personas que ponen en sus vídeos, pues no me hago responsable de no sé qué, ten en cuenta que es muy peligroso, no sé cuánto. Todo eso no vale para nada. Tú, como persona que está haciendo algo, por ejemplo, poner un vídeo, no puedes autoexcluirte de las responsabilidades que te pudieran corresponder en el caso de que hubiera algo malo.
Ujú. ¿sabes? Lo típico de los seguros, esto, o algunas empresas que dicen, cuando salen a la montaña, dicen, no me hago responsable de tal, no sé qué. Eso, aunque lo digan, no tiene nada que ver. Eso es un juez quien dice si realmente hay responsabilidades de uno u otro. Eso, tú no te puedes autoexcluir de eso. Bueno, pues el vídeo yo eso no lo pongo porque tengo tan claro que el que hace las cosas como yo las digo no va a fallar. Ujú. Y te digo lo del poliedro porque es verdad que YouTube da la oportunidad a muchísimas personas para poder exponer con vídeos tutoriales y hacer lo que ellos crean conveniente, de lo que ellos saben. Y eso está muy bien porque puede aprender de muchas personas. Pero también es verdad que principiante, el principiante me refiero al que ve vídeos de YouTube porque quiere formarse. Poner en el Sí. buscador una temática que quiere aprender, de montaña, por ejemplo, y le pueden salir varios vídeos. Puede tener suerte de ver los míos o puede ver otros que no tengan los conceptos que yo doy. Sí. Entonces, pues, si tiene un peligro Internet, no es Internet en sí, porque Internet siempre va a tener vídeos buenos, regulares y malos, siempre. Internet tiene un peligro de criterio de las personas que están viendo eso, pero es que ya no solamente en formación online de montaña, sino es que con el tema de los bulos y todo esto, tú no puedes ser tan ingenuo de creerte cualquier cosa. Por Entonces, supuesto. en montaña, tal y como yo lo hago, o los vídeos que yo hago, siempre procuro o siempre intento argumentarlo, explicar el porqué, y lo hago de tal manera de que para que una persona que no sabe nada sea capaz de hacerlo si sigue las instrucciones que yo voy dando en el vídeo. Entonces, eso te tiene que dar a ti el criterio de decir, oye, el vídeo que vi antes había un salto ahí que no lo explicaba o hay algo que no entendía yo. Y luego ve uno de los que yo hago y antes lo hacía en secuencia completa, o sea, me ponía a grabar y no paraba de grabar hasta que terminaba. Ahora pues Mm. acelero algo o hago algún corte, pero ese corte que hago es para afianzar todavía más una maniobra o hacer una toma más directa, pero que en ningún momento se pierde el hilo de lo que estoy haciendo. Entonces, pues, lo que comentabas, pues formación online de montaña, yo pienso que sí. De hecho, yo veo vídeos de algunas cosas que quiero buscar y las encuentro. O las encuentro para darme cuenta que realmente no hay nada bien hecho de eso, ¿sabes? Ujú. Siguiendo con este hilo. Se ha hablado mucho también de los efectos llamada que pueden tener la publicidad de los deportes de montaña, como Jesús Calleja, como el Decathlon, en llevar al monte a personas que están mal preparadas. De las posibles relaciones con el incremento de la siniestralidad en montaña, tú tendrás datos y estadísticas reales. Me gustaría saber si esto es verdad. Es decir, si el público que va a la montaña hoy es más inexperto y temerario que hace 20 años, o si simplemente hay más afición y como consecuencia de que hay más afición también hay más accidentes. Pues empezando por el final, hay más afición y hay, obviamente, en porcentaje, los mismos accidentes. En Ujú. volumen, obviamente, hay más, el número de ellos, pero en porcentaje yo creo que hay los mismos, incluso puede ser que haya menos. Ujú. Las personas que están saliendo a la montaña están yendo muchísimo más preparadas que antes, porque lo que comentamos, el acceso a la información ahora es muchísimo más amplio. ¿Y qué es lo primero que me decía? Perdona. Te hablaba de que se ha criticado a Ah, personajes sí, públicos. vale. Pues precisamente tengo un artículo escrito en el blog donde digo que no hay efecto Kilian, no hay efecto Decathlon, ni hay efecto Calleja. Ellos, y sobre todo Calleja, Calleja ha humanizado la montaña muchísimo más que al filo de lo imposible, pues todos lo veíamos al filo, teníamos ese referente y siempre estaban diciendo que esto es muy difícil, que esto es muy complejo, que esto... Y entonces parecía que la gente que iba a la montaña eran masoquistas. También es verdad que el nivel de al filo pues era un nivel de actividades alto. Y Calleja pues lo ha humanizado diciendo pues que todo el mundo, si lo desean, puede ir a la montaña. Preparado,
formado, aunque él no insista o aunque él haga las cosas pues a veces rindiendo un poco tributo al espectáculo, ¿no? Pero que eso es algo que hay que pagar, porque a muchísimas personas tú preguntas, ¿ves quién es Sebastián Álvaro? Y igual no saben quién es. Y te digo, personas normales, de la calle. Incluso, pues, abuelillas que hay por ahí. Me refiero, gente mayor. Pero tú le dices quién es el Calleja y sí saben quién es, porque ha estado en muchos programas, porque él tiene una simpatía especial, porque ha llevado gente famosa a todos esos sitios y de alguna manera, pues veían los programas y les gustaba, acercaba la montaña a las personas. Y luego Kilian, pues Kilian ha sido el primero en hacer las actividades tal y como él las hace, rápido, ligero, hay muchísimas más personas. Y él, obviamente, es un fuera de serie, él exporta sus actividades porque vive de la montaña, Claro. vive de eso, y yo creo que ni Kilian ni Calleja hacen ningún efecto de llamada replicante, ni mucho menos. Hay gente que sale a correr y entrenan en plan bestia y no es por Kilian, es porque quieren correr la carrera X y se están preparando para esa carrera. Y luego la venta de Decathlon es que yo no lo entiendo, porque yo creo que se compra más material por internet sin ningún tipo de asesoramiento, salvo algún artículo que tú hayas leído por ahí o tu cuñado. Se compra más material por internet que en Decathlon. Y Decathlon de alguna manera ha abaratado un material que yo te puedo enseñar aquí, material de los años 90, de comienzo de los años 90, que yo iba a Andorra a comprarlo, porque no había aquí. Yo iba al Pesport allí a comprar material, las botas escarpa, unos crampones Grivel, unos mosquetones especiales. Bueno, era allí donde podía comprarse. Y ahora el material de montaña, lo último de lo último, lo tiene en 2 clics de ratón. No lo tienen de calor, lo tienen 2 clics de ratón. En fin, que no me parece que atribuir la accidentabilidad a el efecto llamada de Kilian, del Calleja o Decathlon es simplemente no tener argumentos de qué tipo de accidentabilidad hay. Yo en 2015 hice un estudio de accidentabilidad en Andalucía y extraje unas conclusiones que las tengo en un PowerPoint y vamos, no tienen nada que ver de lo que estamos hablando. Te quería preguntar, pues mi impresión era que no había aumentado la tasa en sí, pero no tenía ni idea. Quería hablar con alguien que realmente supiera un poco de esto. Vale. Más allá, en una sociedad en la que los clubes de montaña cada vez son menos atractivos para la gente joven y en la que hay empresas que organizan salidas a roca y barranquismo por menos de 30 euros el día, ¿cuál es la mejor forma de iniciarse en la montaña y la escalada? Pues claro, has comentado, yo creo que una cosa importante, que es que los clubes parece que cada vez tienen menos efecto llamada. A mí me da la sensación de que los clubes tienen personas ya con cierta edad. Me refiero, cierta edad son 40, 50, 60, y que personas nuevas con 20 años, 30, pues les cuesta incorporarse a un club. Y luego, pues también es verdad que personas con 40, 50, 60, pues se han incorporado a un club con la idea pues de hacer actividades en los fines de semana, en los cuales pues siempre hay alguien que organiza esas actividades y es como un club de amigos pues que salen por ahí. Entonces, o sea que no buscan grandes dificultades ni ir a expediciones al Himalaya, sino simplemente ocupar los fines de semana, lo cual pues me parece muy bien. Entonces, pues ahí hay diferentes perfiles de montañeros que son agregados de que eran sedentarios, que se han vuelto senderistas, pero también los tienen en el nivel de carreras de montaña, que eran sedentarios y ahora son corredores de ultramaratones. Y las personas jóvenes que no sienten la necesidad de un club porque piensan que no van a aprender nada de ahí. Entonces, quizá es verdad que el club ha perdido ese hilo o esa punta de lanza en la formación en montaña.
porque iba a un club y normalmente pues allí se hacen actividades en las cuales pues también son formativas de un nivel más básico, se tocan diferentes temáticas de alguien que sabe, pues nudo, pues vamos a hacer un taller de nudo y hay que ir allí. Y ahora pues somos muy del móvil y de querer aprender por el móvil, incluso una aplicación de nudo. Hmm. Entonces, pues me da pena que no se recurra al club porque creo que tener un trato cercano, o sea, un trato personal, es importante para la montaña. O sea, no todo va a ser vía, pues como estamos tú y yo aquí ahora, ¿no? Hmm. Creo que es importante ese trato antes de salir a la montaña. Y quizá pues esa formación, pues ahora sí que es verdad que hay muchos guías de montaña que dan formación en escalada, en alpinismo, pagas esa formación y ya no necesitas ir a un club. Entonces, pues creo que es una pena. Bueno, no sé, me gustaría que se reforzara más la idea del club, de Ujú. atraer a gente joven y que aprendieran ahí. Yo la sensación que tengo de la gente joven que llega a los clubes llega con un espíritu de competición, llega con un espíritu del boulder o de la escalada de competición o de carreras, ese estilo. Es lo que veo, además que en FEDME básicamente es lo que se está fomentando, la competición. Ujú. Vale, bueno, ahora te contaré mi caso un poco más adelante. Pero te quería preguntar, entonces, a una persona que se quiera iniciar ahora mismo, ¿qué consejo le daría? ¿Que se quiera iniciar o que lo haya probado de alguna actividad y quiera empezar a hacerlo más por su cuenta? ¿Y que se quiera iniciar en qué? En escalada. En escalada, en alpinismo, en barranquismo. Pues precisamente también tengo un vídeo de eso. Progresión en el alpinismo. Pues mira, por ejemplo, te voy a un caso especial. Hay muchas personas que hacen curso de alpinismo. Quiero hacer curso de alpinismo. Vale, muy bien. ¿Te has puesto alguna vez unos crampones? No. ¿Sabes cómo se maneja un piolet? No. ¿Has pisado la nieve? No. Pues mira, no vas a hacer un curso de alpinismo, vas a hacer un curso de montañismo invernal. Hmm. Es el comienzo, ese es el comienzo. Pero hay personas que quieren saltarse ese escalón y van a ese curso de alpinismo, ralentizan a personas que ya sí estaban preparadas, que saben manejarse con crampones, que saben hacer unas autodetenciones, que saben hacer una serie de maniobras que agilizarían esa formación en el alpinismo 1. Termina el curso de alpinismo 1 y quieren hacer alpinismo 2, que ya es con cuerda y ya es haciendo otro tipo de... Bueno, incluso alpinismo 1 también tiene manejo de cuerda. Pero en el 2 todavía es mucho más, ya escalada en mixto y comprende otra serie de actividad más vertical, por decirlo de alguna manera. Hmm. Pues es como que nos queremos saltar el bagaje que hace falta para llegar del montañismo invernal, o sea, no por hacer un fin de semana montañismo invernal, el fin de semana siguiente alpinismo 1 y el fin de semana al otro alpinismo 2, va a estar en el nivel de alpinismo 2. Tienes que hacer montañismo invernal, hacer actividades, tener un bagaje, incluso salir tutelado, porque aunque haga ese curso, pues luego la montaña te enseña caras muy diferentes dependiendo de cada día y cada hora. O sea, un mismo sitio a horas distintas tiene distintos riesgos. Entonces, pues en la escalada, pues no veo mucha formación, la verdad. No veo que haya mucha formación. Hay formación pues del bautismo, de un día de escalada, donde todo es verdad que se pone como muy fácil, Hmm. pero incluso con escaladores ya con cierto nivel y consolidados, porque a veces pensamos que porque tú haces un 7A ya se te da por supuesto y por hecho que tú ya controlas ciertas maniobras y que tú eres capaz ya de llevarte a un principiante. Sin embargo, hay personas que son muy buenos escaladores porque hay entrenamiento ahora en rocódromo y es muy fácil progresar en roca, Hmm. pero luego te falta, si quieres dar ese salto a vías de varios largos, y ya no digo de autoprotección, te falta ese bagaje que de alguna manera, pues pensando que eres un buen escalador, pues ya te lo da. Sin embargo, ahí también hay un terreno de aprendizaje
en la colocación de los seguros flotantes, en la llegada a la reunión, montar reuniones, en tener un orden con el material y un aspecto psicológico que es fundamental también. Pero además de eso, cuando tú te metes en una pared donde tu principal recurso y tu compañero es su principal recurso y ambos sois los recursos del otro, en el caso de que ocurriera algo, un enganchón de cuerda, un problema, o que tengas una caída y te has hecho mal en el tobillo, y dices, bueno, pues ya está, abandonamos rapelando. Pues no todo el mundo tiene claro cierto tipo de maniobra y no todo el mundo ha practicado cierto tipo de maniobra, como por ejemplo subir por una cuerda. Entonces, pues eso es lo que de alguna manera entiendo que un montañero o un escalador que quiere llegar más, o sea, llegar más no es escalar más, pues de alguna manera también tiene que tener la idea de querer progresar en ese terreno. Pero ahora te voy a pinchar un poco y voy a la historia que te decía antes. Es bastante fácil, como estás haciendo, y lógico criticar a personas que por desconocimiento generalmente se ponen en riesgo o ponen en riesgo a otros, sin saber realmente controlar ese medio. Pero yo, cuando empecé hace 10 años, yo empecé en Inglaterra y allí había una formación de puta madre en la universidad. Y volví a Granada con la motivación a tope y me apunté a la federación y fui a varios clubs en Granada y dije que quiero escalar, quiero hacer varios largos, yo sé un poco de deportiva y quiero formarme. Quería hacer las cosas bien y ni en los clubs ni en la federación me dieron ninguna respuesta. O sea, en la federación no había plazas como para meterte en una formación, porque decían que te apuntaban en la lista de espera y cuando un club pidiera esa formación te la hacían. Y los clubs me decían que bueno, que tenían alguna gente que escalaba y que si ellos estaban dispuestos a que yo me fuera con ellos, pues podría salir. Y no se dio. Y acabé de forma autodidacta viendo tus vídeos y hasta que ahora, después de 10 años, me estoy formando haciendo el técnico deportivo de escalada y estoy aprendiendo de otra forma. ¿Cómo podríamos democratizar el acceso a la formación deportiva de calidad en este tipo de actividades? Quiero decir, ¿cómo podemos dar esta cabida, esta formación no solo al que quiere ser un guía, sino también al que quiere subir vías de largos con seguridad o descender barrancos con criterio? Pues, a ver, yo de alguna manera, lo que hablábamos antes de los clubes, que me da pena que pierdan ese papel, pero el mundo cambia. Entonces, lo que pienso es que si tú quieres formarte, y además hay formación muy buena y de calidad que dan los guías, si estás haciendo ahora técnico deportivo de escalada, pues ya sabrás cómo ir iniciando a personas, que cuando yo me inicié, no me iniciaron así, me iniciaron de una forma más clásica, me iniciaron de una forma que era donde no había mucha referencia, incluso literaria, para aprender y para aprender de errores, de decir, bueno, esto se hacía antes de esta manera, pero ahora hemos evolucionado a esta otra por el motivo que sea. Siempre se hacían las cosas de la misma manera. Esa formación era muy fácil de dar en los clubes, te hablo de comienzos de los años 90, donde pues con 4 materiales, con 4 cuerdas, ya se hacía. Y nunca nadie había pensado en las responsabilidades civiles o legales que podía haber respecto a una formación o un accidente. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora hay una formación que es bastante más compleja, los materiales han cambiado, ahora se estudia lo que un material funciona en estrés, lo que un material aguanta, cómo debe usarse ese material, cosa que todo eso lo hace como más complejo. Y de alguna manera, pues incluso acabando, cuando acabes técnico deportivo de escalada, verás que en un par de años tendrás que ponerte las pilas para seguir ahí en la punta de lanza, para comprender que va a haber avances, que va a haber formas nuevas de hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues de alguna manera se ha profesionalizado esa formación y el que quiere hacerla, o sea, el técnico deportivo o el guía de montaña que quiere ganarse la vida como guía, cuando quiere hacer un curso y quiere manejar un ratio normal para poder explicar, para tener seguridad, pues significa que ese ratio el participante va a tener que pagar, pues vamos a poner quizá unos 80 euros, 100 euros por día
o más, dependiendo del ratio que quiera manejar, del nivel de la clase, para que ese guía se gane la vida. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo está dispuesto a pagar 150 euros, 200 euros un fin de semana con un guía para aprender a escalar. Y seguramente te va a dar unos conceptos para tú iniciarte, pero seguramente necesite todavía un poco de más apoyo para comenzar a escalar, sobre todo de primero y demás. Claro. Pues la gente no quiere gastarse dinero en un guía de montaña. En España, por lo general, y ya va cambiando el concepto, ya va cambiando, tampoco quieren contratar guías los clubes. O sea, me refiero que no tenemos costumbre de contratar los servicios de un guía de montaña. Pensamos que con un plano, un mapa y una mochila lo hacemos nosotros igual. No es lo mismo. Un guía de montaña, incluso aún sabiendo, si tienes la oportunidad de que, por ejemplo, un día te guíe en una escalada X, una persona en concreto, y tú dices, es que este tío me va a enseñar un montón, o yo voy a ver cómo se mueve, voy a ver, pues a veces merece la pena pagarlo. En Sierra Nevada hemos pagado algunas clases nosotros de un campeón del mundo. O sea, que un campeón del mundo te enseñe a bajar y te dé 2 pinceladas, porque es que ya llega a un nivel donde para enseñarte, con que te enseñe un concepto, con que te enseñe un concepto, Claro. ya es mucho. Y tú lo aprecias y eres capaz de pagarlo. Y eres un profesional y te quieres dedicar a esto. Sin embargo, hay personas que a nivel principiante pues piensan que entre ellos, que compran, que un amigo le deja, que un amigo le enseña, otro le enseña nudo, otro... Y entonces pues yo básicamente creo que los clubes no quieren pillarse mucho los dedos en la formación para gente como tú, por ejemplo, ¿no? Que llega, que quiere aprender y demás, que si no hay alguien que se dedique a enseñar e incluso desde los clubes a veces se dedica una persona a enseñar a escalar que no está titulada y puede ser que de alguna manera esté pisando el terreno profesional de un guía de montaña que ya sí está regulado ese ámbito. Entonces, pues los clubes creo que han ido abandonando un poquito el tema de la formación, quizás hacen más actividades de conjunto y el que llega pues con tus aspiraciones, pues quizá habría que mirar un club que tuviera, debías de haber mirado más clubes que tuvieran formación real o federarte, pues porque federarse yo pienso que es un apoyo al deporte de montaña, de alguna manera se representan tus intereses en el presidente de la federación, cuanto más federado haya, pues más poder o digamos más presión o más entidad tiene, ¿no? Para reclamar ciertas cosas, ¿no? Pero que la formación, básicamente, si tú quieres formarte bien, tienes que ir a un profesional y hay que pagarlo. Y el profesional tiene que cobrarlo. No tiene que bajar precios pues, porque te da pena que te gustaría enseñar a la gente. Pero es que si tú quieres vivir de esto, tienes que cotizarte como profesional. No puedes bajar precios de tal forma que al final tengas que cerrar tu empresa. Claro. Agradezco tu opinión. Tenemos aquí un gran tema de debate. Sí. Bueno, siempre hablamos de darle consejos a los principiantes, pero me gustaría ir un poco más allá. ¿Qué les recomiendas a los escaladores y montañeros que no son principiantes, que tienen experiencia, pero para que no pierdan el foco y sigan practicando con seguridad? Para eso que tú dices, que nos vamos a hacer largos, pero nadie sabe de autorrescate. ¿Qué recomendación les das? Pues mira, la recomendación fundamental para mí es que nunca dejes de ser principiante. Siempre tienes que tener el espíritu de aprender, siempre tienes que tener el espíritu de humildad para ser capaz de aprender, porque si abandonas el espíritu del principiante, por llamarlo así, ¿no? Ya sé la diferencia que tú me quieres decir, ¿no? Pero por no perder este foco, en la escalada siempre se está aprendiendo, siempre se aprende algo. Entonces, pues tener siempre el espíritu primario, incluso para escalar, ¿no? De no aburrirte en una vía, no aburrirte un día de escalada, de que siempre te apasione escalar, que siempre te apasione intentar un paso nuevo, una vía nueva,
pues que no perder ese espíritu. Y ese espíritu para mí es el primero, por no decirlo, el principiante. Bueno, ahí ya me ha canado, porque eso es como cierro yo todos mis episodios del podcast. Y no sé si has escuchado alguno. Escucha el comienzo de algunos, sí, cuando me dijiste... Bueno, en el final digo siempre esto, que no pierdas la mentalidad del principiante. Pues mira, pues sí. genial, lo compartimos. Bueno, hay un montón de información sobre ti en internet como profesional y como divulgador. Sin embargo, salvo unos cuantos álbumes que he encontrado que atestiguan que has hecho expediciones potentes, no he encontrado mucho sobre tu actividad recreativa. ¿Qué es lo que te mueve más a ti como montañero? Pues mira, me gusta mucho el alpinismo y también la escalada en grandes paredes. Ahora, por ejemplo, pues estoy en Edo. Sí. Y bueno, pues aquí en Galayo, sobre todo en el Torozo, es un paraíso de la escalada de autoprotección. La puede hacer en una mañana, prácticamente, una mañana más bien larga, pero está muy bien. Son esas actividades, pero en realidad me gusta todo. En deportiva me gusta escalar en deportiva, me gusta esquiar, me gusta el esquí de montaña, escalar en hielo, básicamente todo. El problema que tengo, ¿cuál es? Pues que hay muchas actividades que hago profesionalmente. Entonces, pues yo digamos que prefiero no grabar en el ámbito profesional. Hay compañeros que lo hacen y bueno, pues ahí por ahí está el Avigamo y demás, pero bueno, ellos tienen una simpatía especial y yo hago mucho vídeo tutorial. Y entonces, pues grabar en el ámbito profesional, pues también compromete al resto de compañeros. Claro. Y bueno, pues yo he decidido que no quiero hacerlo, salvo puede ser que algún momento saque alguna imagen o saque algo, ¿no? Pero prefiero no hacerlo. ¿Eso qué problema tiene? Pues que me limita mucho para hacer vídeos que a mí me encantaría hacer. O sea, me encantaría hacer un vídeo de escalada en la oeste del Naranjo, me gustaría hacer un vídeo de escalada en Gredo, me gustaría hacer vídeos de corredores, de actividades que normalmente hago de uniforme. Entonces, vamos, ni me molesto en grabar o grabo alguna cosa. O sea, yo llevo grabando y haciendo fotos desde que inicié el curso de montaña. Lo primero que me compré fue una cámara de fotos. Y desde entonces he ido renovando cámara de fotos, cámara de vídeo y tengo muchas fotografías, muchos vídeos hechos porque me gusta también mucho la fotografía y el vídeo y tenemos la posibilidad de hacer fotografía y vídeo en grandes paisajes y en actividades especiales. Entonces, pues yo lo he grabado siempre, he grabado mucho, pero ya con YouTube y no saber al final por dónde va a desembocar un vídeo que tú subas, pues prefiero dejarlo en el ámbito personal. Y Claro. el ámbito personal significa que si subo una vía por la mañana de uniforme, quedo con otro para subirla por la tarde, que alguna vez he hecho, pues al final dice, bueno, en mi tiempo libre, ¿qué hago? Estoy haciendo lo mismo que, ¿sabes? Entonces, pues intentas, si tienes un tiempo, intentar cambiar radicalmente Claro. de actividad. O, es que si no, siempre tienes la cabeza puesta ahí, ¿no? Y a veces apetece hacer otras cosas, montar a caballo, ¿no? Claro. Bueno, de todo lo que has vivido como montañero y como profesional, ¿te gustaría compartir alguna anécdota, algún momento que no hayas compartido antes? A un compañero le ocurrió, a mí no, me parece que fue una cosa que estuvo muy bien, en un rescate en espeleología. Ajá. Salió el compañero, salió el espeleólogo diciendo que su compañero había muerto. Entonces, pues fuimos para allá y explicó dónde estaba, el lugar, el pozo, bueno, en fin. Y entramos, bueno, no entré yo, por eso te digo que le pasó a un compañero. Y cuando ya llegó al lugar, pues vio por lo que le explicó el espeleólogo, que se había quedado en la cuerda, que había un caño de agua muy grande que le estaba llegando y que ahí estaría, que se había muerto ahí. Y cuando fue, pues vio perfectamente la luz, cómo se movía, y dice, bueno, pues está ahí al final de la cuerda en el caño de agua. Y lo que era es que estaba abajo saltando, intentando coger la cuerda que le había quedado un poco alta para poder subir. Entonces no había fallecido, no estaba muerto. Era que el compañero al subir la cuerda se la había dejado
alta, Alta. no la había quitado bien, no la había descolgado y bueno, en fin. Y como anécdota, pues que los familiares, todo el mundo afuera estaba esperando que sacara a esta persona fallecida y al final pues sale viva, ¿no? Y eso fue, pues la verdad es que fue un subidón, porque claro, ahí no Hombre, hay ya ves forma tú, de dar una ya noticia ves tú. por radio ni nada más que si tú sales y lo comunicabas, ¿no? En Ja, aquella época. Ahora sí, hay forma de transmitir. Y bueno, me parece una anécdota muy significativa por lo que es, ¿no? De esa gran sorpresa. claro. Bueno, para terminar la entrevista, tengo una pregunta obligada. Si te tuvieras que quedar con una ascensión o una vía que hayas hecho o te gustaría hacer, ¿cuál sería? Madre mía, no sé, por gustarme hacer, pues un montón. Me gustaría hacer un montón. Quizá a nivel europeo me gustaría hacer la norte del Cervino Ujú. y no sé, no sabría decirte mucho más, porque a nivel Himalaya, Mm, pues quizá el Amada Blanc, sí que es verdad que alguna vez lo he pensado, me parece un pico, una montaña muy Precioso. bonita, sí, y me Y parece llena de que, gente. bueno, no sé, es por estética. Mm, Si buscara soledad, pues buscaría otro pico, obviamente. Además que es que una vez que empieza a viajar y a ver otras montañas, siempre te llama un reto. La montaña de al lado siempre te llama. Entonces, pues, claro. por comentar, decirlo así, ¿no? Mm, Y, no sé, Cerro Torre también, pero bueno, yo creo que, pues como eso, son montañas míticas que te gustaría tenerlas ahí en tu haber, pero no sé, al final siempre las vacaciones, pues es lo que te digo, hace otras cosas distintas de montaña. genial. Pues Pedro, para mí ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo. He aprendido contigo desde detrás de la pantalla durante un montón de tiempo y hoy estoy muy agradecido de hacerlo desde el otro lado. Y creo que ha sido una charla amena, entretenida, así que nada, muchas gracias por regalarme este rato y que sepas que las puertas de Rock and Joy siempre van a estar abiertas si quieres charlar otro día. Vale, pues nada, muy bien. La verdad que ha sido muy interesante y nada, muchas gracias, ya te digo, por darme la oportunidad y para todos los que estén escuchando el programa, pues muchas gracias por llegar al final, porque vamos, que para mí siempre es un privilegio el que haya otras personas que te estén escuchando. Aquí termina esta charla tan interesante. ¿Qué te ha parecido? ¿Con qué te quedas de lo que te cuenta Pedro? Ahora entra en rockandjoy.com/68 para descargarte los aprendizajes claves del episodio. Un abrazo y te espero el martes en otro monográfico sobre la técnica.